Acá está. Entonces, lo que decíamos, nosotros primero vamos a calcular el estado de resultados según la información que en el proyecto Luxes nos están dando. Según el proyecto, tenemos un horizonte de evaluación de 10 años. Y esta empresa se va a dedicar a vender grupos de electrógeno en la selva. Y la compra de cada grupo de electrógeno dice que es 25.000. Entonces, estamos utilizando los valores en dólares, todas las cifras están en dólares, y que el costo promedio de capital de la empresa, que es 25%, está también en función del uso de la moneda dólar. Entonces tenemos ahí que la empresa piensa vender cada una de las unidades en $45.000. Entonces, como está en la selva, tiene beneficio tributario, no está afecto al IGB. La tasa impuesta a la renta, según el caso, es 30%, pero actualmente la tasa impuesta a la renta es 27.5%. ¿Ya? Es de la tasa impuesta a la renta actual, que es la cifra que vamos a considerar, ¿no? 27.5%. Ya está. Entonces, tenemos el periodo del 1 al 10, y dice que en el primer año van a vender 500 unidades, ¿no? Y luego dice que se va a ir aumentando 10%, entonces sería el valor anterior más 10% redondeado, porque como son grupos electrógenos no pueden ser decimales. El siguiente año sería 10%, dice que sería 10%, el segundo año se incrementa 15% del anterior, y el tercero dice que es 5% del anterior, y luego se mantiene ese nivel de ventas todo el tiempo. Si bien es cierto, estamos haciendo un caso para poder entender cómo es la mecánica, la metodología de hacer una evaluación del proyecto, pero en la realidad se entiende que todas estas cifras, toda esta información, tiene que estar de alguna forma estimada de manera razonable. Normalmente, cuando se hace proyecciones de ventas, se debe haber hecho un estudio de mercado, se debe haber identificando la demanda en el mercado para poder tener esos números. Es importante una adecuada proyección de las ventas, porque las ventas van a ir directamente a los ingresos, y esas ventas van de alguna forma a correlacionar con todos los recursos que se utilicen para que funcione la empresa. Por lo tanto, si se estima solamente, a grosso modo, la información de las ventas sin tener el sustento adecuado, entonces ahí sí estaríamos partiendo de una evaluación que no sería la correcta para ello. Entonces, el valor de las unidades a vender, así como también el valor de venta viene a ser el valor sin IGB, tienen que ser estimados de manera razonable. Tienen que hacerse el esfuerzo de poder determinar cifras de unidades a vender y cifras de valores de venta proyectados de manera adecuada. ¿Qué significa ello? Que serían proyectados con un sustento técnico para poder saber pues que eso es lo que tiene un alto grado de probabilidad de ocurrencia. Porque si no se llega a que esto ocurra, pues lo que se ha evaluado, lo que se ha proyectado, lo que se ha planeado, no necesariamente se va a cumplir, y eso va en perjuicio de la empresa para al no llegar a los resultados esperados, ¿no? Ok. Entonces dice que el valor de venta es 45.000, ahí está. Acá también es un tema, ¿no? No es razonable que todos los años se vende a 45.000. Y nuevamente repetimos, ¿no? Como es un caso académico para poder entender cuál es la mecánica y la metodología, colocamos esos datos, pero el valor de venta en el tiempo
puede variar, ya sea incrementando o disminuyendo. Entonces ahí lo que hay que hacer, como decía, es un estudio de mercado para poner los valores de venta que son los razonables para la evaluación. Entonces, multiplicando las unidades a vender por la cantidad de el valor de la venta, tenemos ya las ventas en dólares, ¿no? Entonces ahí tenemos las ventas en dólares. Luego tenemos unos gastos, costos y gastos. Tenemos unos costos y gastos que se detallan en el caso. Entonces, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que hacer unas compras. Es el costo de la compra de esas unidades que se va a vender, ¿no? Entonces ahí tenemos 25.000 unidades perdón, 5.500 unidades que se va a necesitar por el valor del costo, ¿no? Entonces, este es el costo de venta principalmente, ¿no? Es el costo de venta. No son las compras, sino el costo de venta. Porque viene a ser la multiplicación de las unidades a vender por el valor del costo del grupo, ¿no? Acá también hay un tema, que este costo que se cobra un mismo valor, en la realidad, en el tiempo no es la misma, ¿no? Entonces también hay que tener una proyección, una estimación o un acuerdo con el proveedor para que nos diga cómo va a comportar esos costos de compra en el periodo de evaluación, que en este caso son diseños. Porque estamos ahí considerando que el valor de venta no cambia, pero siempre en el negocio actual sufre variaciones dependiendo de diversos factores, siendo uno de ellos la demanda. Entonces, ese valor de costo de compra de cada uno de ellos, pues va a variar en el tiempo, ¿no? Okay. Entonces acá tenemos el costo de la venta, porque esta es una empresa comercial que compra electrógenos y vende electrógenos, multiplicando el valor del costo por cada uno por la cantidad de grupos de electrógenos a vender, ¿no? Ahí está, el costo de la venta. Ahí está, ¿no? El costo de la venta. Luego nos dice en el caso que hay un costo de transporte, ¿no? Costo de transporte. Vamos a mirar por acá. Este costo de transporte, veamos por acá dónde está. A ver. Está, dice, más el transporte que es $2.000, ¿no? Entonces está el transporte $2.000 por todo el año. Y hay otro tema, ¿no? Pues que el valor del transporte no necesariamente en todo el año va a ser lo mismo. Entonces ahí también se tiene que estimar de manera razonable. Entonces siempre las cifras que se tocan, porque estamos haciendo una evaluación, debe ser estimada de manera razonable. Si no se estima de manera razonable, entonces ahí vamos a tener una evaluación que no es la correcta y que cuando se pueda implementar en la realidad, pues vamos a tener que eso no es el valor que se espera, sino va a ser otro valor. Generalmente si es una estimación, posiblemente los resultados esperados de utilidades pueden no ser los correctos. Entonces estimamos un nivel de utilidad, luego en la realidad cuando se implementa el proyecto, se puede esperar que el nivel de rentabilidad va a disminuir, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el valor de transporte y también dice que hay una comisión de las ventas de 0,5%. Entonces, esto es el 0,5% de las ventas en dólares, ¿no? Por cada periodo. Ahí está, 0,5% de las ventas en dólares por cada periodo. Ok, entonces, si tenemos igual, 0,5% de las ventas, que vendría a ser una comisión. La comisión es principalmente lo que se les paga a los vendedores por las ventas realizadas, ¿no? Y luego tenemos nosotros un gasto de venta que es de $56.000 aproximadamente, ¿no? Todos los años. Un gasto de venta de $56.000 todos los años. Y también tenemos un gasto preoperativo de $20.000, ¿no? Entonces eso está al inicio, ¿no?
un gasto preparativo al inicio. Y tenemos nosotros que hay un local que se ha adquirido por $120.000, no, un local adquirido por $120.000, que luego se va a depreciar en 20 años mediante línea recta. Entonces esto se deprecia a 20 años, ¿no? El local, ahí está, entre 20. Pero que esa depreciación va a durar hasta el año 10, pero ahí como le falta 10 años, entonces va a haber un valor en libros de la depreciación del activo contra lo que a los 10 años se puede esperar. Se supone que si el horizonte de evaluación es 10 años, la premisa es que a los 10 años se cierre el negocio. Entonces, si yo tengo un activo que tiene un valor de libros y ese activo se vende, entonces va a generar pérdida o va a generar utilidad. Si genera pérdida, va a ser utilizado para temas tributarios. Si genera utilidad, va a tener que pagarse algún tema tributario. Entonces, en este caso, pues, la depreciación del local dura más que el horizonte del proyecto que estamos evaluando. Y luego nos dice que hay un gasto de marketing que es de 5%, ¿no? Tenemos un gasto de marketing que corresponde a un valor de 5%. Vamos a ver, sí, acá está el costo de marketing, 5% de la venta. Entonces es 5% de la venta, 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 5% de la venta. Y nos dice que hay unos gastos administrativos. Hay unos gastos administrativos anuales que son de 120.000. 120.000 anuales. Ahí está. Y tenemos nosotros gastos bancarios que se tiene que pagar por 360, ¿no? Se tiene que pagar por 360 anuales. Y también la empresa, como hace un financiamiento, por el financiamiento tiene que pagar intereses, ¿no? Y tenemos nosotros que calcular esos intereses, porque el interés es lo que se tiene que pagar como gastos financieros a la entidad financiera, por lo tanto tiene que colocarse ahí también. Entonces, para ello, tenemos que calcular los intereses. Y los intereses se calculan en lo que es el cronograma de obra, que está acá. Acá está. Entonces, según el caso, nosotros vamos a prestarnos, según el caso, un monto del 70% de la inversión, ¿no? Entonces, ¿dónde está la inversión? La inversión está en el flujo. Entonces, ¿cuál es la inversión que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la inversión es esta de acá. Es 5.140.000. ¿Por qué? Porque la inversión corresponde a 20.000 de gastos preparativos, corresponde al local que vamos a comprar y corresponde al capital del trabajo, que viene a ser el 40% de los costos variables que está indicando, ¿no? Los costos de compra. Acá atrás dice que es el 40% del costo de venta. Ahí está. Entonces, ahí se determina que el 70% que tiene que ser financiado es 3.598.000. Entonces, eso es lo que vamos a prestar. Entonces, acá en el financiamiento, por eso nos prestamos 3.598.000. La tasa es 18% y el crédito está para 6 años, porque son 2 primeros años de gracia y 4 años siguientes constantes. Entonces, va a pagar en 4 años, a cuota constante. Entonces, acá, en la amortización, calculamos el monto del préstamo entre 4, porque los 2 primeros no pagamos. Entonces, este es el préstamo que recibimos, no amortizamos nada, pero sin embargo sí pagamos intereses, que es el 18% del monto del préstamo. Los gastos bancarios son 360 y este es el saldo. Por lo tanto, lo que se ha pagado es el valor del interés más el gasto bancario más la amortización. Ya está. Entonces, para el segundo, tenemos una amortización cero, porque ese es el periodo de gracia. Nuevamente tenemos el mismo valor de interés, porque no se ha descontado el saldo.
y un gasto bancario. Por lo tanto, también en el segundo año se ha pagado 640. Viene el tercero, donde ya no tenemos periodo de gracia. Entonces, en el tercero, nosotros tenemos que amortizar 899.500, porque es la deuda entre 4, porque no es entre 6, y tenemos que calcular los intereses que corresponden. Entonces, los intereses, en el año 3 es el 18% del saldo, que viene a ser lo mismo que se ha prestado. Esta es la amortización, estos los gastos bancarios, este es el saldo, lo que queda, y acá sería lo que se ha salido de dinero en tema de financiamiento. Se ha salido 1.547.500, ¿no? Seguimos con la deuda. Entonces ahora, nuevamente la amortización, calculamos los intereses que se calculan sobre el saldo del periodo anterior, los 360, esto es lo que queda, luego de los pagos de amortización, y esto es lo que se ha pagado, ¿no? 1.385.590 en el año 4. Entonces, en el año 5, se calculan los intereses sobre el saldo que queda, la tasa del 18%, que es el saldo anterior. Estos son el valor de los intereses, que eso no cambia, pues es un interés constante. Y tenemos el gasto bancario 360, y tenemos el saldo. Y tenemos aquí el valor de el año 5. Y acá tenemos nosotros un valor de 1.061.670, porque tenemos cálculos de intereses más la amortización, 360 gastos financieros, como ya es el último, ya el saldo final es cero, porque ya se pagó la deuda. Entonces, sin embargo, como nosotros tenemos un financiamiento, estamos afecto al escudo tributario, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, ¿no?, que el financiamiento obedece a tener la opción de usar el escudo tributario. ¿Qué nos dice el escudo tributario? Nos dice lo siguiente, ¿no? Acá vamos a colocarlo abajo. Tenemos escudo tributario. ¿Qué cosa es eso? Nos dice que nosotros podemos tener un beneficio de lo que sería el pago de los intereses. Entonces dice que el 27.5% del pago de los intereses sería nuestro beneficio como pago de impuesto a la renta, ¿no? Entonces esto lo calculamos acá. Ya está. Entonces es el beneficio. Entonces finalmente no vamos a pagar todo ese flujo, sino se lo vamos a descontar. Pero ¿en el momento qué? En el momento que se hace el pago del impuesto a la renta, ¿no? Es el impuesto a la renta menos ese valor. Entonces el flujo como tal del financiamiento es este de acá, ¿no? Y ese flujo como tal del financiamiento va en lo que corresponde a los intereses, ¿no? Estos son intereses lo que tenemos que colocar en el estado de resultados, ¿no? Entonces acá está el estado de resultados, vemos los intereses, ¿no? Los intereses de los 6 años que hay que pagar. Pero acá, como nosotros tenemos deuda, entonces vamos a tener acá una impuesto a la renta, y vamos a colocar el beneficio acá del escudo tributario, vamos a insertar acá, escudo tributario, porque eso también nos va a ayudar. Entonces el escudo tributario es igual a, vamos al financiamiento, a este valor, pero como valor negativo. ¿Por qué? Porque va a ser lo que reste en egresos, estamos recuperando eso, ¿no? Y ahora el total de egresos va a ser hasta el 24. Ya está. Entonces la utilidad vendría a ser este acá. Este es el impuesto a la renta a pagar sobre eso, descontado el beneficio del escudo tributario, y esta es la utilidad neta por cable.
Entonces, para nosotros, ¿qué es importante? Es este dato, que va a ir al flujo del impuesto a la renta, la salida de dinero, ¿no? El impuesto a la renta, que es lo que tenemos que negociar, porque eso es lo que paga la empresa por tema de impuestos. Entonces, por esa razón, el estado de resultados lo que nos hace es calcular cuánto es que la empresa va a tener que desembolsar como salida de dinero por el pago del impuesto a la renta, que es lo que tenemos que determinar, ¿no? Es lo que tenemos que determinar. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve el estado de resultados? Nos sirve para poder nosotros calcular cuánto es el valor del impuesto a la renta que va a pagar, y eso va a ir al flujo como una salida de dinero. Va a ir al flujo como una salida de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Pero ahí, sobre ese impuesto, por ese estado de resultados, el estado de resultados, no se calcula el banco. En el banco, nuevamente repetimos, se calcula de el flujo del proyecto. Y ese flujo de proyecto es un flujo de dinero. Es un flujo de dinero que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, ya tenemos el estado de resultados, ya tenemos el cronograma de servicio de deuda, de financiamiento, ya hemos salido del escudo tributario, y ahora vamos a ir al flujo del proyecto, ¿no? Vamos a ir al flujo del proyecto. Veamos, a ver. Acá está. Entonces, nosotros vamos a construir un flujo de proyecto. Entonces vamos a poner por acá, es flujo de dinero. Flujo de dinero. Vamos a ver qué tasa de impuesto a la renta estamos utilizando. 27, ¿no? Entonces acá es 27.5. Vamos a poner acá 2023, ¿ya? Vamos a borrar esto de acá. 27.5. Es la tasa de impuesto a la renta. Y ya está. Entonces vamos al flujo de dinero. También se le llama flujo descontado. Ahí está. Entonces el impuesto a la renta va a ser 27.5. No es 28. Entonces tenemos, ¿no? El impuesto a la renta, que es un J, 27.5, y el CPPC, 25%. Ok. Entonces nosotros tenemos un local, ¿no? Que se va a depreciar, según lo dice el caso, se va a depreciar en 20 años. Ya, en 20 años. Entonces la apreciación anual sería el valor del local entre 20, porque estamos utilizando línea recta. Pero el valor en libros viene a ser, ¿no? El valor de adquisición 120.000 más 6.000 por 10.000. Por 10, perdón, a los 10 años. Entonces sería el valor de el costo del local menos la depreciación anual, que sería 6.000 por 10, ¿no? 6.000 por 10. Ya está. Entonces sale 60.000. Entonces, al año 10, en la contabilidad, el valor del local vale 60.000. Pero tenemos que hacer algo al final del periodo, el 10. Entonces tenemos que venderlo. Hay un valor de salvamento, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de salvamento es el mismo que va el libro. Entonces, no hay una utilidad. Entonces, ahí no hay una utilidad. Este valor de salvamento se convierte en ingreso, porque es lo que voy a recuperar, porque voy a vender ese activo. Entonces, ahí se considera como ingreso de dinero, ¿no? Ese valor de salvamento al final del periodo. Ok, ya está.
También hemos dicho que los gastos preoperativos, según dice el caso, dice que es 20.000. El local que se compra es 120.000. El capital de trabajo es el 40% del valor del costo de venta. Entonces, tenemos un valor de capital de trabajo de inversión, perdón, de 5.140. Y de ello se financia el 70%. El 30% queda para uso de otras inversiones u otras decisiones, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver cómo se construye este flujo. Vamos a colocar acá. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el flujo de un proyecto? Primero, los ingresos de dinero. Segundo, las salidas de dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el flujo de este proyecto, no se puede considerar ni depreciación, ni amortización, ni agotamiento. ¿Por qué? Porque eso de ahí no representa movimiento de dinero. Entonces, si en una evaluación de proyecto está incluido la depreciación, significa que esa evaluación de proyecto no es correcta, porque la depreciación no es salida de dinero. Entonces, la depreciación, la amortización, el agotamiento no se aplica en la evaluación de proyecto. Entonces, no debe haber el valor de depreciación. El valor de depreciación se aplica para el estado de resultado, ¿no? Se aplica para el estado de resultado, ese es el valor de la depreciación. Ok, entonces, nosotros tenemos el horizonte del proyecto de 0 a 10, 0 es el momento actual, y vamos a construir el flujo del proyecto. Entonces hemos dicho que está compuesto de ingreso de dinero y de salidas de dinero. Entonces, utilizamos el siguiente orden para colocar los ingresos de dinero y las salidas de dinero, para finalmente evaluar el valor económico y el valor financiero. Ya vamos a ver. Entonces, la inversión que nosotros vamos a tener es 140.000, ¿no? Esa es la inversión, por gasto preparativo y compra del local. Entonces, la inversión se coloca negativo porque sería dinero, ¿no? Entonces, vamos a tener todo lo que es inversión a un lado y todo lo que es ingresos y salidas de dinero, pagos, a otro lado. Ya, listo. Entonces, la inversión es 140.000, comprende el gasto preoperativo más el local. Luego, el capital de trabajo viene a ser 500.000, y ese capital de trabajo dice que, vamos a ver, ya, tenemos un capital de trabajo inicial del 40% del costo de venta. Entonces, este es el capital. Y lo que tenemos que hacer nosotros es una variación, ¿no? Una variación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la variación? A ver, ahí explicamos un ratito. ¿Qué es el capital de trabajo? Viene a ser la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para ejecutar una operación. Es la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para ejecutar una operación. Ya. Entonces, ese capital, ese dinero, llamado capital de trabajo, se va a utilizar, ya sea en algunos temas de construcción, ya sea algunos temas internos, etc., pero se va a utilizar. Por lo tanto, el capital de trabajo ya no se tiene. Pero como las organizaciones necesitan mantener cierto capital de trabajo, entonces ya no va a ser el total, sino va a ser lo que le faltaría adicional.
porque finalmente capital de trabajo traducido en productos o servicios normalmente tienen que retornar, ¿no? Y ese capital de trabajo tenemos que saber que se retorna en función de las cobranzas de las ventas de ellos. O sea, utilizamos el capital de trabajo para fabricar productos, el producto se vende, se cobra y ahí regresa. Entonces, por eso que la depreciación no se considera. Entonces, avanzamos en el tema de lo que es lo necesario para seguir operando. Entonces, generalmente se calcula una variación. ¿Y qué significa la variación? Es la cantidad de dinero adicional que nos faltaría, ¿no? Lo dinero adicional que faltaría. Entonces, tienen que traducirse en orden de compra. Entonces, veamos, por ejemplo, acá en el estado de resultados, tenemos 11 y 11, ¿no? CB, 11, CB, acá está. Entonces, mediante la variación de las ventas, determinamos cuánto sería la variación de capital de trabajo. ¿Por qué así? Porque para vender cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de unidades, necesito cierto capital. Pero como yo tuve uno al inicio y eso va a nuevamente recuperarse, yo necesito un adicional. Entonces, lo que estamos calculando es el adicional. ¿Cuánto de lo que corresponde a... Vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto es lo que corresponde producir más del anterior? ¿No? Por eso se llama variación de capital de trabajo, ¿no? Solamente coloco la variación. Entonces, eso es lo que se ha colocado acá, es la variación. Considerando considerando el incremento de lo que sería el valor de la variación de las ventas en el tiempo, ¿no? Ya está. Entonces, nosotros tenemos aquí una variación de capital de trabajo, ¿no? ¿Por qué hasta el tercero, no? Vamos a ver el estado de resultado. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué hasta el tercero? Porque hasta el tercero y el cuarto hay un aumento. Al final todo es lo mismo, ¿no? Como es lo mismo, se supone que el capital de trabajo que tenemos que se recupera va a ser para lo mismo. Por eso no se evalúa todo, solamente tres. Entonces, esto es cuando tenemos un valor de venta mayor que el anterior, ahí necesitamos más capital de trabajo, porque se supone que se necesita así, ¿no? Mayor venta, más dinero. Pero cuando es igual o es menos, ya no tenemos, porque lo que tenemos se recupera y se usa. Entonces, ese es el concepto que se tiene. Pero este capital de trabajo, como decíamos, se va a ir recuperando cuando se hacen las operaciones, sobre todo en las ventas. Entonces, si nosotros tenemos que colocar ingresos por ventas, y acá vemos que recuperamos capital de trabajo, entonces tenemos que colocar un valor de tal manera que no se duplique, no se incremente. ¿Por qué? Porque yo utilizo capital de trabajo para hacer las operaciones, pero luego voy registrando el capital de trabajo que ya tengo, entonces voy a tener duplicidad. Por eso que se tiene un valor de recupero. Entonces recupero todo el capital de trabajo. ¿Para qué? Al final, pues eso no va a servir de impacto, lo inicial sí, porque estamos en evaluación de dinero, pero como el activo, que en este caso es un local, se va a vender en el valor de salvamento, que es 70.000, ¿no? Ese es el valor de salvamento. Y viene a ser un ingreso de dinero, ¿verdad? Por eso es positivo. Entonces, de esa forma se determina la inversión, el capital de trabajo, la variación de capital de trabajo y el valor de salvamento que se coloca ahí. Esa es la primera parte relacionada a la inversión. Y luego viene ya propiamente los ingresos, ¿no? Entonces, según lo que dice el caso, la empresa dice que cobra
al contado y cobra a crédito, ¿no? Y cuando vende a crédito, a los clientes les cobra un porcentaje que va a servir como... Entonces vamos a ver cómo es que colocamos todo lo que son los ingresos de acuerdo a la política de ventas, que en este caso dice que es, vamos a ver por acá, vamos a ver, dice acá, el 60% se vende al contado, el 60% es venta al contado, vamos a ver si está bien. Sí. Entonces el 40% corresponde a crédito. Vamos a poner acá ingresos a crédito, 40%. Ya, entonces este sería el 60% de la venta del primer año. Entonces, B11, vamos a ver, ¿cierto? Sí, B11, ahí está. Entonces, la venta al contado, que sería el 60% de la venta del mes, ahí está. Todo el 60%, al final. Pero hay ingresos por crédito del 40%. Entonces, el 40% de la venta, pero no es en este periodo, sino en el siguiente periodo, ¿no? Donde se ingresa el dinero, se cobra en el siguiente periodo. Ahí está. Ya. Y lo que les cobran a los clientes, ¿no? 35% de la venta. Entonces, 35% de cada una de las ventas al año, como ingreso de dinero. O sea, aparte de vender, también cobra intereses y eso es lo que ingresa como dinero. Y finalmente, llegamos al tema de los pagos, ¿no? Para esa, para esa operación se tiene que comprar los grupos. Y esos grupos son los que se tienen el estado resultado, que son compras, ¿no? Entonces son las compras de los grupos electrógenos. También los transportes se pagan, 2.000 mensual, como decía el caso. Y la comisión también se paga, entonces esta es la comisión que se calcula. Y también el gasto de venta se paga, normalmente se paga en el periodo. El gasto de marketing también, el gasto administrativo también. Y acá tenemos el IGB de las ventas, ¿no? De las compras, perdón. El IGB de las compras. No dice acá que el IGB de las compras le sirve como pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Entonces eso de ahí, como pago, va a hacer que exista un beneficio de ingreso o un ahorro. Entonces, como esto va directamente al impuesto a la renta, acá tenemos el impuesto a la renta, vamos a ver por acá, esto de acá es el impuesto a la renta es en el estado de resultados, este valor, es el impuesto a la renta, ¿no? Ya, pero tenemos nosotros un beneficio del impuesto a la renta por el tema de el IGB de las compras, ¿no? Como si fuera un pago de impuesto a la renta. Entonces acá vamos a descontar en el estado de resultados, ¿no? Es el pago de impuesto a la renta, pago por ventas, pago por IGB de ventas. Vamos a ver, pago por IGB de las compras. Pues compramos, pagamos IGB. Ya está. Es el 18% de las compras. Ok. Entonces acá en el estado de resultados vamos a poner igual menos, porque es un ahorro, financiamiento, lujo, IGB, K. Ya está. Todo el año. Entonces el egreso va a aumentar. La utilidad va a aumentar, el impuesto de renta
cambió y tenemos la utilidad neta, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces ya hemos considerado el pago del IGB de las compras. Vamos al flujo. Entonces en el flujo tenemos ya el impuesto a la renta, que es lo que obtenemos ya, el total de pagos, es este acá, total de pagos, los intereses, total de pagos, y tenemos el flujo económico. El flujo económico, ¿no? Ya. Entonces ahí de ese flujo económico calculamos el VAM, es desde la fila B, ya está, a una tasa de 25% CPPC. Entonces, el VAM económico es de 11.066.147 a una tasa económica de 49%. Entonces, tenemos una tasa de rentabilidad alta, ¿no? Y ahora incluimos el financiamiento, ¿no? Entonces, el financiamiento viene de B12. Vamos a ver, está bien. Y tenemos el flujo financiero, ¿no? Ahí está. Se resta el valor del flujo económico con el flujo financiero. Ahí están los valores. Y calculamos el VAM financiero. Y la tasa que nos Está da un compartiendo, 62%. Sí, Brian, dime. no está compartiendo la pantalla. Ah, a ver. Recién avisado. Uy, no, sí estoy compartiendo. Sí estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir otra vez, ¿ya? Sí estoy compartiendo. Ahí está. ¿Se ve, A ver, Brian? sí, ahora sí. Ya. Entonces decíamos que aquí hemos hecho la inversión, el capital de trabajo que es este de acá, la variación del capital de trabajo según la variación de las ventas del mes 2 al mes 1, porque necesitamos el capital de trabajo antes de, ¿no? Este es 2 menos 1. Segundo año menos segundo, primer año. Este es tercer año, segundo año, lo que necesitamos para trabajar el siguiente periodo, ¿no? ¿Por qué hasta acá nomás? Porque a partir del cuarto ya es igual. Entonces ya no necesitamos más capital de trabajo, porque lo que necesitamos de capital de trabajo se queda, porque se recupera con las ventas. Tenemos acá los ingresos de venta al contado al 60%, al 40%. Tenemos acá las compras, lo que pagamos en transporte, comisiones, gasto de venta orientativo, el IGB de las compras y el impuesto a la renta que pagamos, ¿no? Entonces con eso calculamos el BAM, sale 11 millones, y la TIR 49%, tasa de retorno. Y agregamos el financiamiento. Este financiamiento está acá, que es el que hemos hecho acá, este financiamiento que está acá. Lo agregamos ahí, agregamos el flujo financiero, y calculamos el BAM financiero, que es el flujo al CPPC, y la tasa de interés es 62%, ¿no? La TIR. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que el proyecto es viable, la partida del proyecto es que es viable, porque vamos a tener un valor económico de 11.000.066. Quiere decir que todo ese flujo de dinero en el tiempo, llevado a valor actual, corresponde a un valor de 11 millones. Entonces eso es lo que lograríamos de resultado. Y vamos a poder utilizar el valor de el financiamiento para llegar a un valor de tasa de retorno de 62% y un valor financiero de 11.691.000, si le agregamos el financiamiento. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué el BAN financiero, comparado con el BAN económico, y por qué la TIR financiera, comparado con la TIR económico,
son mayores, ¿no? Hay una razón por la cual el ban económico con respecto al financiero es menor o el ban financiero con respecto al ban económico es mayor. ¿Tendremos alguna idea? Podríamos esbozar una idea de por qué el ban financiero es mayor que el ban económico. Bien, a ver, el ban económico se está calculando sobre la base de una tasa de CPPC de 25%. Mientras que el ban financiero se está calculando una tasa de 75%, pero el flujo financiero lo que está haciendo es que la tasa de financiamiento, que es al 18% anual, comparado con la tasa de CPPC a 25%, hace que tengamos menor costo. Por lo tanto, el valor actual aumenta por un tema de menor tasa de financiamiento contra el CPPC. Entonces, financieramente, estamos nosotros teniendo un mejor resultado, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros llegamos a tener la evaluación del proyecto y nosotros estamos concluyendo que el proyecto, vamos a poner por acá, conclusión, el proyecto es factible. Sin embargo, sobre todo los proyectos donde involucra fuerte inversión, en este caso estamos hablando de una inversión de 5.140.000, acá está, y dólares, como tiene un impacto importante en términos de valor de dinero, para este tipo de casos se hace necesario, adicionalmente al análisis del BAN y el TIR, poder hacer la aplicación de una herramienta que permita estimar, te permita poder saber cuál va a ser el impacto futuro de ello. Entonces, lo que este flujo falta y que corresponde pues a inversiones de dinero bastante altas, te falta es hacer el análisis de riesgo. Es decir, si bien es cierto, hemos evaluado que el proyecto es rentable, pero hemos llegado a calcular un valor discreto. Sin embargo, nosotros sabemos que en la realidad, si se implementa el proyecto, no vamos a lograr exactamente lo que dice eso. Entonces, el logro de la realidad puede ser un más o un menos. Entonces, para este tipo de proyectos donde se invierte mucho dinero, un tema importante es poder saber cuál sería el nivel de riesgo del proyecto. ¿Cuál sería el nivel de riesgo del proyecto? Entonces, lo que se necesitaría acá es hacer un análisis de riesgo para determinar, por ejemplo, cuál sería el grado de, o cuál sería la probabilidad de que ocurra que el BAN sea lo que estamos calculando. ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo, que ocurra las ventas que estamos proyectando? Entonces, también adicionalmente a ello, a la evaluación que hemos hecho con BAN, con TIR, se necesita hacer otra evaluación. Y es una evaluación en términos de riesgos. Y adicionalmente, se tiene que determinar cuánto sería el impacto del proyecto en términos de resultado de creación de valor de la empresa al accionista. Y eso sería calcular el EVA de la empresa, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a trabajar
lo que es la decisión de reemplazo, que significa que poder saber en qué momento voy a poder reemplazar un activo, en qué momento voy a poder reemplazar un activo. Entonces sería la decisión de reemplazo, ¿no? Que se hace también utilizando las matemáticas financieras, ¿no? Entonces vamos a grabar esto acá para compartir esta última versión que ya lo tenemos. Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer Recording un alto en la stopped. grabación para que a la media hora que tenemos nuestro descanso retornemos para ver ahora el tema de la decisión de reemplazo, ¿ya? Entonces, en media hora regresamos para ver el tema de decisión de reemplazo. Permiso, por favor.